Por favor, en sus Biblias vamos a Juan capítulo 15. Vamos a comenzar el día de hoy Juan capítulo 15 y voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 17. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 1 al versículo 17. Voy a leer. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como sarmiento y se seca y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que piden al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. ¿Saben? Algo que estaba pensando al iniciar o al preparar este mensaje es en todas las maneras en en que la Biblia trata de describir cuál es la relación que Cristo tiene con su pueblo. ¿Cuál es la relación que el Salvador tiene con aquellos a quienes vino a salvar? Esa relación entre Cristo y los creyentes es descrita en muchas maneras y con muchas metáforas o muchas analogías, que todas ellas en conjunto pues, nos dicen todo lo que eso involucra. Hay veces donde la Biblia utiliza metáforas médicas o anatómicas, por ejemplo. Se nos dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. En Efesios 5, por ejemplo. Sí, Efesios 4, perdón, versículo 15 en adelante. Hay veces donde la Biblia utiliza imágenes ganaderas. Por ejemplo, se nos menciona que Cristo es el pastor o el buen pastor, como lo vimos en Juan capítulo 10, y nosotros somos las ovejas de su rebaño. Hay otras veces donde se utilizan imágenes o metáforas relacionales que tienen que ver o utilizando más bien las relaciones que tenemos como seres humanos. Por ejemplo, se describe que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa de Cristo, etcétera, ¿no? Hay varias metáforas que la Biblia utiliza para describir cuál es la relación de los creyentes con el Señor Jesucristo. Aquí en este pasaje el Señor Jesucristo está utilizando una imagen agrícola que tiene que ver con las plantas. Está utilizando la imagen de una vid. La vid es la planta que da las uvas, con los sarmientos o los pámpanos, depende de la traducción que utilicen. Los pámpanos o los sarmientos son las ramitas que salen de la vid y esas ramitas son las que producen las uvas. El Señor Jesucristo está utilizando esta imagen o esta analogía de una vid y sus pámpanos, o una vid y las ramitas que están unidas a la vid, para ilustrar, para ejemplificar cuál es la relación que los creyentes tenemos con Él. Toda esta imagen o todo este pasaje comienza, si vamos al capítulo 14, versículo 31, que es el último versículo del capítulo anterior. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 31, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. ¿Qué está sucediendo en este punto? Si recuerdan, esta es la última cena, así es como la conocemos, es las últimas horas del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Toda, toda esta serie de acontecimientos comienza aproximadamente a las 6 de la tarde antes de caer el sol. Jesús se junta con sus discípulos para cenar con ellos, la fiesta de la Pascua,
Sucede todo lo que vimos en los capítulos anteriores, lava los pies de los discípulos, instituye lo que le conocemos como la Santa Cena, descubre que en medio de ellos hay un traidor y ese traidor, que sabemos ahora que es Judas, sale de esa fiesta o sale de la cena donde están ellos reunidos. El Señor Jesucristo comienza a confortar, comienza a alentar el corazón de los creyentes y esa misma madrugada Él va a ser arrestado en el huerto, en el Getsemaní. Él va a ser juzgado por las autoridades judías y luego por las autoridades romanas. Va a ser crucificado, va a ser muerto y lo van a sepultar antes que se ponga el sol al día siguiente. Al Señor Jesucristo le quedan menos de 24 horas de su vida. Y viendo toda la historia en general terrenal del Señor Jesucristo, 3 días después Él va a resucitar de los muertos y 40 días después Él va a subir al cielo. Va a sentarse a la diestra de Dios el Padre y sus discípulos ya no lo iban a volver a ver. Entonces, no solo está la prisa inminente del Señor Jesucristo ante su crucifixión, ya prácticamente inmediata, sino adicionalmente al Señor Jesucristo le quedan 40 días, 40 y tantos días, ya para este punto, donde Él tiene que darle unas últimas lecciones a sus discípulos. Jesús quiere enseñarles algunas lecciones importantes y este periodo, este tiempo donde Él está con ellos, hay mucha información que Él comparte con sus discípulos para que eventualmente ellos la puedan comprender. Aquí, en esta analogía, en esta metáfora de la vid y los pámpanos, hay 4 personajes, vamos a decir, importantes para que entendamos qué es lo que el Señor Jesucristo está dando a entender en esta analogía. Hay 4 personajes importantes que el Señor Jesucristo menciona en esta analogía. No es una parábola, es una analogía, es algo un poco más complejo. Y al final hay una indicación general que el Señor Jesucristo hace a sus discípulos. Vamos a ver los 4 personajes de esta analogía y cuál es la indicación que el Señor Jesucristo da. Vamos a comenzar en el versículo 1. Dice Juan 15:1. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Toda esta analogía comienza con esta imagen, con esta ejemplificación de una vid. Las vides son las plantas que producen las uvas, como lo mencioné anteriormente. Las vides son muy especiales, siempre lo han sido y en esa época eran especialmente valiosas. Hay 3 cosas que las hacían muy particulares a las vides. Primero, las vides producen uvas. Y la uva era algo extremadamente valioso en esa época porque de la uva es donde se saca el vino. El vino siempre se ha considerado como algo valioso para los seres humanos. En ese entonces era algo especialmente valioso para la vida cotidiana. Las uvas producen, las vides producen uvas y las uvas producen vino, por lo tanto las vides eran muy preciadas. Segundo, también algo importante que entender, las vides para que puedan ser útiles para los seres humanos tienen que ser domesticadas. Las uvas que ustedes se comen hoy en día, ¿verdad? Que son uvas bonitas, redonditas, algunas que ni semilla tienen, o las uvas que se utilizan, por ejemplo, para el vino, para producir las diferentes clases de vino que existen, son uvas domesticadas. Significa que los hombres han buscado producir las mejores uvas posibles para un uso que sea útil para los humanos. Las vides silvestres, que de hecho se pueden encontrar en cualquier lado, son esas enredaderas que se ponen en cualquier lado y producen uvas chiquitas, pocas, amargas, no son útiles ese tipo de vides. Entonces, las vides domesticadas tienen que ser muy bien cuidadas, porque es algo muy preciado y es algo que ha llevado literalmente miles de años en perfeccionar. Y adicionalmente, el último punto que hace muy especial a las vides es que las vides únicamente sirven para dar uvas. A diferencia de otros árboles, ¿no? Si agarras un roble, pues te puede servir para construir un montón de cosas, da sombra, etcétera, ¿no? Hay árboles que tienen muchos usos, los pinos, los robles, etcétera. Aún los árboles frutales se puede hacer muchas cosas con ellos, pero las vides realmente son plantas pequeñas, son plantas con tallos chiquitos, débiles, realmente eh, no tienen ningún uso útil más que el que dar fruto. Una vid que no da fruto, una vid silvestre, una vid que produce malas uvas, no sirve para nada. No puedes usar su madera, no puedes construir nada con ella, no puedes hacer nada con ella. Es una cosa totalmente inútil. Una vid que no produce buen fruto. Eso es lo que hace particular a las vides.
La pregunta importante ahora es, ¿por qué el Señor Jesucristo se está comparando con una vid? ¿No? Las vides son muy valiosas, pero ¿por qué en particular esta planta? ¿Por qué el Señor Jesucristo la está utilizando para referirse a Él mismo? En el Antiguo Testamento, y ya con las cosas que mencioné anteriormente, la vid era un símbolo que Dios utilizaba para referirse, para ejemplificar a la nación de Israel. Si vamos, por ejemplo, al Salmo 80, versículo 8 y 9, brevemente dice el Salmo 88, tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y plantaste la vid. Limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Aquí de manera simbólica, de manera poética, el salmista se está refiriendo a la nación de Israel como una vid, como una planta valiosa, preciosa, que Dios rescata de la tierra de Egipto, quita todo lo que hay en ese terreno y la pone allí para que la vid crezca, eche raíces y dé fruto. Otro pasaje muy importante acerca de esto es Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 7. Y en este pasaje podemos entender por qué la vid es utilizada del pueblo de Israel y qué fue lo que pasó con ellos. Si vamos a Isaías capítulo 5, dice desde el versículo 1 en adelante, cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Esperaba que produjera aguas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues, dejen que les diga lo que yo he de hacer con mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada y haré que quede desolada. No será podada ni labrada y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre, justicia, pero hubo clamor. Dios está mostrando, está ilustrando, otra vez, está usando esta imagen de la vid para ejemplificar qué era lo que él esperaba con Israel. Israel era como esa vid preciosa, escogida, que él había salvado de la tierra de Egipto. Menciona todo lo que él hizo por esta vid. Dice que quitó las piedras, plantó un montón de vides escogidas, edificó una torre para vigilar, un lagar para que nadie fuera a robárselas, puso una cerca para que los animales no fueran a comérselas. Y sin embargo, cuando esperaba que produjera uvas buenas, después de toda la inversión que este hombre hace para que esta vid produzca buen fruto, resulta que produce uvas silvestres, uvas amargas o uvas que no sirven para nada. Dice el versículo 7, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Dios los había rescatado, Dios formó esta nación cuando los salvó de Egipto con ese propósito, de que ellos dieran fruto para Dios, que ellos reflejaran, que ellos mostraran la justicia que Dios quería que ellos vivieran. Y sin embargo no lo hicieron. Israel una y otra vez falla y falló en dar fruto para Dios. Dios tuvo que traer juicio sobre ellos, como lo menciona aquí, donde esa viña les es quitada cualquier sustento, cualquier protección, y llegan los animales y no llueve y la viña se va secando hasta que se muere. Eso es lo que Dios había hecho con Israel. Jesús, en cambio, o sea, y entendiendo este trasfondo del Antiguo Testamento, Jesús, en cambio, si regresamos a Juan capítulo 15, entendiendo precisamente qué es lo que simboliza la vid en el Antiguo Testamento, Jesús dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiere dar a entender el Señor Jesucristo con esto? Jesús es la persona, vamos a decirlo, Él es Israel en persona. El Señor Jesucristo es todo lo que Israel debió ser y no fue. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la planta, soy soy a través del cual el fruto de Dios, el fruto que Dios quiere en este mundo, va a ser producido. Yo soy la vid verdadera. Él es la fuente de toda vida espiritual, de todo fruto espiritual. Todo lo que Israel no pudo ser, Cristo lo es. Él es Israel en persona.
Yo soy la vid verdadera. Es lo primero, así comienza esta analogía. Yo soy la vid verdadera. Segundo personaje, dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Y segundo, mi padre es el viñador o el labrador. El labrador o el viñador es el dueño de la viña, el que plantó, el que quiere que esta viña produzca. ¿Cuál es la responsabilidad de esa persona? ¿Qué hace un viñador o qué hace un labrador? Bueno, muy sencillo. El labrador planta, cuida, limpia, poda, protege a la vid, que no le pase nada, porque el labrador busca recibir frutos de esa vid. Ese es el papel del labrador. Es asegurarse que esa vid produzca la mejor y mayor cantidad de uvas posibles. Entre más uvas produzca y entre mejores uvas produzca, pues mejor vino y mejores uvas se pueden producir, se pueden vender y es mayor ganancia para el labrador. Jesús dice ser la vid verdadera, es lo primero que vimos. Y segundo, dice, mi padre es el labrador. Ahora, entendiendo el papel y entendiendo pues, lo que busca el labrador, podemos entender por qué el Señor Jesucristo dice que su padre es el labrador. Si recuerdan Juan 3:16, que es el versículo más conocido de toda la Biblia, ¿quién fue quien amó tanto al mundo que dio a su único hijo? Dios el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es Dios el Padre, el labrador. Este plantío, vamos a decirlo, el plantar esta viña es cuando él envía a su único hijo al mundo para salvarlo. De la misma manera, cada creyente, el Señor Jesucristo menciona esto en Mateo 15:13, no lo voy a leer el versículo, pero el Señor Jesucristo menciona que cada creyente es una planta, es un sembradío especial realizado por el Padre Celestial. Dios es el labrador, es el viñador. Él desea que esta vid produzca el fruto que él quiere para sí mismo. El Padre de forma personal planta, cuida, preserva a todos los que están en la vid, en Jesús. Estos son los primeros dos personajes de esta analogía. Jesús, la vid verdadera, y su Padre como el labrador. Ahora, hay dos personajes más que el Señor Jesucristo menciona en esta analogía. Vamos a ver a continuación las ramas que están unidas a la vid. Es el tercer personaje. Las ramas que están unidas a la vid, o los pámpanos, los sarmientos, como sea. Vamos a continuar, versículo 2. Todo sarmiento o pámpano que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Nada más hay dos tipos de ramas. La que da fruto y la que no. Ahorita vamos a ver la que no. Primero vamos a comenzar con la que sí da fruto. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Ese es un tipo de rama. Pero todo el que da fruto, lo poda o lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. En esta analogía o en esta metáfora, los creyentes somos las ramitas o somos los pámpanos que están unidos, que están pegados a la vid. Hay algo muy interesante acerca de esto. Los sarmientos o los pámpanos, o sea, son estas ramitas, no tienen absolutamente ninguna vida propia. A cualquiera de nosotros, aunque no seamos biólogos en clase, en la primaria, pues nos enseñaron que el árbol tiene raíces, los nutrientes del árbol principalmente, aunque obviamente me imagino que es un poco más complejo que eso, pero principalmente el árbol se nutre por las raíces, todo esto viaja por el tronco y entonces se distribuye por las ramas. Un árbol no se muere porque tú le quites una rama. La rama, si tú la arrancas del árbol, la rama es la que se muere. Deja de recibir la savia, deja de recibir todo lo que necesita de nutrientes para estar viva y entonces la rama se empieza a secar y se empieza a morir. Los sarmientos o los pámpanos no tienen vida propia. La única manera en que estas ramas pueden vivir es si están unidas o están pegadas a la vid. También algo muy interesante y regresando al punto de las vides, los pámpanos únicamente sirven para dar fruto. Los pámpanos son
ramitas muy débiles, muy chiquitas, no sostienen nada. De hecho, las vides tienen que agarrarse de otras cosas, son enredaderas para tratar de tener algún tipo de rigidez. Los pámpanos, su única función es dar fruto. No sostienen, no aportan nada a la vid, reciben los nutrientes de la vid y lo transforman en uvas. Eso es todo lo que hacen los pámpanos o los sarmientos. ¿Por qué Jesús nos llama, por qué Jesús nos compara con los pámpanos de la vid? Es bastante obvio. Hay dos lecciones básicas que podemos ver en esto. Primero, toda vida espiritual, cualquier tipo de vida espiritual, cualquier tipo de fruto espiritual, cualquier tipo de buena obra que nosotros podamos hacer para Dios, es únicamente en Cristo. Hay gente que piensa que bueno, yo soy yo, o sea, que Jesús es más bien como un coach, ¿no? Que te dice, que te echa porras y al final pues eres tú quien se lleva el mérito en última instancia, ¿no? De lo que haces y Jesús pues te va guiando y es el mentor que todos necesitamos para llegar a algún punto. Hay gente que tiene esa opinión, aun si no es explícito al respecto, hay gente que tiene esa imagen acerca del Señor Jesucristo. Que bueno, es un plus, ¿no? Es lo que le falta a tu vida, es el extra, ¿no? Es lo que va a llenar ese último piquito de vacío que te falta, ¿no? Y hay gente que inclusive evangeliza de esa manera. Pero si entendemos bien esta analogía o esta metáfora, Jesucristo es mucho más que eso. Es la vida misma. Así como una rama no puede estar viva, así como una rama no puede sobrevivir despegada, separada, aparte de la vid, ninguna persona puede tener algún tipo de vida espiritual, algún tipo de fruto para Dios. No puede producir nada bueno delante de Dios fuera del Señor Jesucristo. El sarmiento o la rama o el pámpano es inútil en sí mismo. Todo lo que nosotros somos en nosotros mismos, nuestro propio talento, nuestra propia sabiduría, nuestra propia habilidad, es totalmente inútil delante de Dios. El Señor Jesucristo fue muy claro, ya de hecho lo hemos visto anteriormente, si recuerdan Juan 6, versículo 63. En Juan 6, 63, el Señor Jesucristo le dice esto a los judíos. El Espíritu, y el Espíritu es el Espíritu que Cristo otorga, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Dice el Señor Jesús, la carne nada aprovecha. ¿Qué es la carne? No se refiere meramente al cuerpo humano, no se refiere a los músculos o a la piel que tengo. La carne es cualquier cosa que yo soy en mí mismo, mi propia naturaleza, como vengo. El Eduardo que nació por default, ese soy yo, es mi carne, lo que se produce de mí. Y es el Señor Jesucristo, la carne nada aprovecha. Si tú piensas que tu vida es medianamente buena y que a lo mejor, bueno, esto de la religión o esto de el Señor Jesús va a darle ese empujón que necesita nada más, déjame decirte que estás totalmente equivocado. Todo lo que tú eres en ti mismo o en ti misma, tu inteligencia, tu sabiduría, la familia en la que naciste, tus habilidades, tus talentos, lo que sea, espiritualmente hablando, no sirve para nada. La carne nada aprovecha. Hay una, eh, hay un comentario que me gustó mucho del pastor John Gill. John Gill fue un pastor del siglo XVIII. Lo voy a leer lo que él comenta sobre este versículo. Dice, nada puede ser hecho sin Cristo, sin su espíritu, gracia, fortaleza o presencia, o aparte de él. Si fuera posible para las ramas que están verdaderamente en él ser separadas de él, si eso fuera posible, no podrían producir frutos de buenas obras, así como las ramas desgajadas de la vid no pueden producir uvas. Toda utilidad del creyente debe ser atribuida a Cristo y su gracia, no a la voluntad y poder del hombre. La primera lección que el Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos en esta analogía o en esta metáfora. Separados de mí, nada, no casi nada, no algunas cosas, no medianamente bien, separados de mí, nada espiritualmente valioso para Dios pueden hacer. La carne para nada aprovecha.
Es lo primero que tenemos que entender acerca de los sarmientos o de las ramas o de los pámpanos. Separados de la vid, nada pueden hacer. Un hombre o una mujer separados de Cristo, espiritualmente hablando, no pueden producir nada útil para Dios. Y también hay un segundo punto acerca de esto. Así como las ramas separadas de la vid, es imposible que produzcan algo. Una rama separada del árbol no puede producir absolutamente nada, es imposible. Lo opuesto también es imposible. Si una rama está unida a la vid, si el pámpano está unido a la vid, es imposible que no dé fruto. Lo segundo que tenemos que ver. Vamos a volver al versículo 5 otra vez. Dice el Señor Jesucristo, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, puede que dé fruto. A veces da fruto. Batallará o tendrá que esforzarse para dar fruto. No, dice, el que está en mí, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Por consecuencia, eso es lo que sucede, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si regresamos al versículo 2, dice el Señor Jesucristo, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Entonces, hay grados de fruto, así como cualquier rama que está unida a la vid, algunas van a producir más y otras van a producir menos, es normal. Hay pámpanos más sanos que otros. Y la labor precisamente del labrador o del viñador es que los pámpanos que están enfermos o los pámpanos que tienen alguna plaguita o los pámpanos que tienen alguna suciedad o algo que los pueda estar estorbando, la labor del labrador o del viñador es asegurarse que sigan dando fruto. Entonces los podan, los limpian, a veces cuando están caídos los ponen ahí una vara o algo donde se agarren o un alambre, lo que sea, y eso permite que la rama se fortalezca y produzca más fruto del que ya estaba consumiendo, o perdón, del que ya estaba produciendo. Las ramas nunca se esfuerzan en producir fruto. ¿Ya? La rama no está intentando contra su voluntad producir fruto, es algo natural. Así como la rama se muere solita, si no está en la vid, si la rama está unida a la vid, va a dar fruto. No hay otra opción, no hay otro tipo de rama. Está la rama viva o la rama muerta. La rama muerta no produce fruto, la rama viva sí produce fruto. De la misma manera, la evidencia de que uno está en Cristo, la evidencia de que hemos nacido de nuevo, o sea, lo que manifiesta, lo que muestra que realmente somos de Cristo y estamos en Cristo, es que vamos a producir fruto espiritual. No hay otra opción, no hay otra categoría. Tú puedes estar preguntando, bueno, ¿y a qué se refiere con fruto espiritual? O sea, ¿de qué fruto estamos hablando? Bueno, el Señor Jesucristo, a partir del versículo 7, explica o ejemplifica en qué consiste ese fruto. Vamos a ver primero que hay fruto en la oración. Versículos 7 y 8. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. ¿Se fijan cómo es lo mismo? Oraciones contestadas y mucho fruto es lo mismo en este pasaje. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben o demuestren que son mis discípulos. Ahí está uno o una de las evidencias del fruto espiritual en la vida del creyente. El creyente vive una vida de oración y Dios va contestando esas oraciones, porque en eso es glorificado a Dios. Eso es lo que busca el Padre, que den mucho fruto, esas oraciones contestadas para la gloria de Dios y así demostrar que somos discípulos de Él, discípulos de Cristo. Segundo punto, obediencia, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Otra señal, otra evidencia del fruto espiritual en la vida de un creyente es su vida de obediencia. No significa que sea perfecto. No significa que los creyentes no pequemos. Todos los creyentes pecamos, todos los creyentes caemos, a veces por periodos de tiempo. Pero al igual que los pámpanos o los sarmientos que están enfermos, llega el labrador, los poda, los limpia, los acomoda, los ajusta y entonces el pámpano continúa dando fruto. Nunca estuvo cortado de la vid,
Nada más estuvo enfermo y necesitaba algo de ayuda, pero siempre estuvo vivo espiritual, físicamente hablando, perdón, en el caso de la rama o de la vid. Lo mismo sucede con los creyentes. Los creyentes hemos pasado de muerte a vida. Y sí, hay veces donde nos ganamos la disciplina de nuestro Padre Celestial por nuestro pecado, pero Dios ya no actúa como un juez. Dios ya no actúa como vengador. Dios actúa como un Padre amoroso que disciplina a sus hijos, como dice el apóstol Pedro, para que participemos, para que continuemos en su santidad. Eso es lo que separa a los creyentes de los incrédulos. Eso es lo que separa las ramas vivas de las ramas muertas. En la rama viva hay fruto, aunque sea poco, pero hay. Y por la gracia de Dios, por la gracia del labrador que va a trabajar sobre esa rama, la rama eventualmente producirá más, pero produce algo porque está unida a la vid. Siempre es así. Tercer señal de fruto espiritual, gozo. Versículo 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Sí, a veces los creyentes pasamos por aflicción. Hay veces donde el gozo del Señor no nos está controlando y eso está mal, definitivamente. Pero todos los creyentes tienen a su disposición el gozo del Espíritu Santo. Un gozo que no depende de las situaciones externas. Esa es otra señal de fruto espiritual. Una última señal, el amor. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les ha dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. La última muestra la forma más perfecta, la evidencia más grande del fruto espiritual es el amor. El amor de Cristo, el amor de Dios, el amor derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, es la señal más clara, más evidente que hay vida espiritual. Que hemos pasado de muerte a vida, como dice el apóstol Juan, en que ahora amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo esto es lo que producen las ramas vivas. Las ramas que están unidas a la vid van a producir fruto. Porque la vid es lo que produce que esas ramas, que esos pámpanos produzcan fruto. Y el labrador se va a encargar de hacer lo que sea necesario para que esas ramas, esos pámpanos, continúen dando fruto. Pero, tristemente, hay un último personaje, una última sí, personaje o cosa, vamos a decir, en esta analogía. Hay ramas que están muertas, que no dan fruto. Vamos a ver el versículo 2 otra vez. Todo sarmiento o toda rama que en mí no da fruto, lo quita. Más adelante, versículo 6. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como sarmiento y se seca y lo recogen. Los echan en el fuego y se queman. Estas palabras del Señor Jesucristo tenemos que recibirlas y tenemos que interpretarlas a la luz de lo que dice el resto de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Hay gente que usualmente comete dos tipos de errores al momento de interpretar esto. Hay gente que dice, bueno, es que esas ramas simbolizan, o la analogía es que hay personas pues que pierden su salvación porque pues no le echan ganas, porque pues empezaron muy bien, pero luego terminan muy mal, entonces pues es culpa de ellos se desgajan solitos. Hay gente que tiene su opinión y sin embargo eso contradice todo lo que hemos visto anteriormente en el Evangelio de Juan. Si vamos a Juan capítulo 10, por ejemplo, se recuerdan en Juan 10, 27 y 28, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Ningún creyente verdadero puede perder su salvación. Ninguna rama que está unida a la vid y que recibe la savia, que recibe esa vida de parte de la vid, puede ser desgajada. La vid sostiene la rama no sostiene la vid. Aunque la rama se caiga, aunque la rama se ensucie, aunque la rama le pase algo, es el labrador quien se asegura que esa rama continúe y siga dando fruto. Por un lado,
Esto no puede significar que alguien pueda perder su salvación. Y hasta ahorita creo que, al menos en esta congregación, todo el mundo estamos claros en eso. Nadie ha enseñado lo opuesto, afortunadamente. Por otro lado, y en otro extremo y otro error que es importante contestar, hay personas que piensan que esto se refiere meramente a creyentes caídos o mundanos, ¿no? Hay gente que dice, bueno, es que esas ramitas, pues son, que ya sabes, ¿no? El típico creyente que, pues que sí anda, pero no anda, aquel que, como decimos vulgarmente, anda en el mundial, el que es el mundano, ¿no? Pero pues hizo alguna vez alguna oración, alguna vez vino a alguna reunión, alguna vez, escuchó una clasecita bíblica y ya, pues por eso es salvo, ¿no? Y simplemente pues se cayó, ¿no? Pero pues va a ir al cielo y va a llegar así medio raspando, pero va a llegar, ¿no? Y hay veces en que damos un falso consuelo a personas que están en esa situación, diciéndoles cosas de ese estilo. Aquí no está hablando de ramas con poco fruto. O sea, no está hablando de ramas enfermas. No está hablando de ramas que necesitan ayuda. Está hablando de pámpanos que están muertos, que no tienen fruto, que no están unidos a la vid. Dice el versículo 2, toda rama que en mí no da fruto, esta rama no está en él, por lo tanto no da fruto. Versículo 6, si alguien no permanece en mí, y ahorita vamos a ver a qué se refiere esto, perdón, versículo 6, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como sarmiento y se seca y lo recogen y los echan en el fuego y se queman. Esto no está hablando meramente de una disciplina, ¿verdad? Si uno quiere mejorar una rama, no la quemas. Le pones un alambre, le pones un palito, la podas, lo que tú quieras. No vas a quemar una rama que está viva. Quemarla es destruir algo. Y sin embargo, estas ramas secas, dice el Señor Jesucristo, son echadas fuera, son recogidas, son echadas al fuego y arden y no hay remedio para ellas. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Cristo está escribiendo a todos aquellos que pudieran identificarse, que pudieran parecerse a los creyentes genuinos y que sin embargo no son realmente salvos. Son personas que, como estas ramas muertas, están físicamente encima de la vid, pero no están conectadas a ella. Están muertos. Parece que forman parte del árbol, pero no son parte del árbol. Sacudes el árbol y se van a caer. No están unidas. Están muertas. El apóstol Juan, más adelante, advierte acerca de esto. Si vamos a Juan capítulo 2, versículo, primera Juan, perdón, capítulo 2, versículo 19, dice el apóstol Juan de estas personas. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Suena como trabalenguas, pero dice el apóstol Juan, aquellas personas, no que abandonan esta iglesia o que abandonan esa congregación, no es a lo que se refiere que abandonan a Cristo. Abandonan totalmente la fe. Dice el apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Pero el hecho que salen, dice el apóstol Juan, evidencia, demuestra que realmente nunca lo fueron. Ya vimos el mayor ejemplo de esto, ya vimos a Judas Iscariote. Judas estuvo 3 años entre los discípulos. Judas estuvo con los apóstoles, pero él no era un creyente genuino. Y eventualmente fue descubierto por eso. Esta es una advertencia importante, es una advertencia que tenemos que escuchar. Sobre este versículo me gusta también un comentario de Matthew Henry. Dice acerca de este pasaje del versículo 6. Esta es la descripción del terrible estado de los hipócritas que no están en Cristo y de los apóstatas que no permanecen en Cristo. Son echados fuera como ramas secas y marchitas. Son quitados porque estorbaban al árbol. Aquellos que no permanecen en Cristo, aunque puede que florezcan por un tiempo, al menos en una profesión de fe, sin embargo, en poco tiempo se marchitan y vienen a nada. Sus partes y dones se marchitan. Su celo y devoción se marchita. Su crédito y reputación se marchitan y su esperanza y consuelo se desvanece.
¿Qué es lo que distingue a las ramas muertas de las vivas? Las ramas muertas no estaban unidas a la vid. Solo las ramas vivas estaban unidas a la vid y por eso producían fruto. Esos son los 4 personajes en esa metáfora. El Señor Jesucristo, la vid verdadera, el Padre, el labrador y 2 tipos de ramas. ¿Tú dónde estás? ¿Qué rama eres? ¿Está produciendo tu vida el fruto, aún de manera imperfecta, aún de manera inicial? ¿Está produciendo tu vida el fruto espiritual que a Dios le agrada? Tú no lo puedes hacer. Yo no lo puedo hacer en mi vida. Ese fruto únicamente viene por la unión a través de la fe con el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesús ordena? ¿Qué es lo que Jesús nos llama a todos? Versículo 7. Si permanece, perdón, versículo 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Permanezcan. Esa palabra permanecer habla de un acto continuo, permanente. No es nada más algo que uno hace una vez y ya. Permanezcan en mí. La fe verdadera no es un acto aislado de fe. Si tú piensas de que, bueno, hice una oración una vez y listo, eso fue todo, eso no es fe verdadera. Y puede que tú te estés engañando a ti mismo pensando que lo es. Fe verdadera es un acto continuo, es un acto permanente de confianza, de fe en el Señor Jesucristo. No significa que la fe siempre es igual de fuerte. Muchas veces los creyentes, nuestra fe parece que está desvaneciéndose, parece que se está debilitando, pero por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, siempre va a estar ahí. Las ramas vivas, los creyentes verdaderos, tienen esa fe perseverante. Es una fe que persevera, es una fe que continúa en el Señor Jesucristo y por lo tanto, de forma automática, sus vidas producen fruto agradable a Dios. Si analizas tu vida, y lo invito a que lo hagas, y si tú identificas que tú eres de las ramas secas y que no estás unido por la fe al Señor Jesucristo, no meramente que hiciste alguna profesión alguna vez. ¿Verdad? Cualquiera que estuvimos aquí desde niños, claramente lo hemos hecho muchas veces en actos individuales. Pero si tú no tienes esa fe que permanece en el Señor Jesucristo, si tú en este momento no confías en Él, el Señor Jesucristo te dice, permanece en mí. Una y otra vez el Señor Jesucristo está llamándonos a la salvación. Y no meramente como algo que sucede una vez, como algo que perdura para toda la vida. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por estas verdades espirituales que tú nos enseñas, Señor. Dice tu palabra, Señor, pues que examine nuestro corazón, Señor, que pruebes nuestros pensamientos, Señor. Tú nos llamas, Señor, a buscar, a probar si realmente estamos en la fe, Señor. Yo te pido, Señor, por los jóvenes, por todas las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Por aquellos que son verdaderos creyentes, Padre, que están unidos a la vid, Señor, que son esos pámpanos que dan fruto, Señor. Tú conoces la vida de cada uno de ellos, Señor. Conoces todas nuestras fallas, Señor. Conoces nuestras debilidades, Señor. Y entendemos que no tenemos nada de nosotros mismos, Señor. Nuestra carne nada aprovecha, Señor. Fortalécenos, Señor, y sigue trabajando en nuestras vidas, Señor, para producir frutos, Señor. Y te pido, Señor, si es que hay alguno, Señor, que está escuchando este mensaje que es una de esas ramas muertas, Padre, y que su vida no produce nada para Dios, Padre, porque no están unidos a Cristo, Señor, no están unidos a la vid, Padre. Yo te pido, Señor, que esto sea un llamado, Señor, para despertarlos, Señor, por tu Espíritu Santo, y que ellos confíen y le entreguen su vida al Señor Jesucristo, Padre. Obra, Señor, en nosotros, te lo suplico, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo.